Hola a todos y bienvenidos al último vídeo de esta serie. Hoy vamos a ver las directrices para crear un protocolo. Una de las conclusiones que saqué en mi TFG es que necesitamos un protocolo ajustado a evidencia científica. Desde Insight Training siempre tenemos tres bases para aplicar a cualquier técnica. Tiene que ser jurídicamente operativo, tiene que encajar en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, tiene que ser emocionalmente competente, porque como hemos dicho anteriormente, yo también voy a sufrir las catecolaminas. Y si no me encaja en estrés, no me sirve. Y por último, tiene que ser físicamente aplicable. Tiene que ser algo que yo pueda hacer, que todo el mundo pueda hacer. Por lo tanto, vamos a hacer una propuesta de directrices para que en aquellos cuerpos interesados puedan crear un protocolo. Y este protocolo sea basado en evidencia científica. Lo primero que hay que hacer es formar en detectar el síndrome del delirio agitado. Es decir, yo como patrullero, y muy importante, la persona que está en nuestra emisora, tiene que poder detectar estos síntomas cuando alguien le llame por teléfono y le cuente: hay un tío desnudo corriendo por la calle, golpeando cristales, corriendo detrás de los coches. Ahí se tienen que encender las alarmas. Igual que sabemos detectar un código ictus o un código de infarto y abrir una cadena de supervivencia, tenemos que hacer lo mismo con el delirio agitado. Por lo tanto, el operador de sala o el agente que observe estos hechos, lo primero que tienen que hacer es activar conjuntamente a un servicio sanitario. Y además tiene que ser un servicio sanitario que incorpore un médico, no nos vale un soporte vital básico, porque lo que necesita esta persona es contención farmacológica, es lo que le salva la vida. Otro punto a tener en cuenta es que cuando acudimos al lugar de los hechos deberíamos acudir sin dispositivos acústicos, sin sirenas, para que la persona que tiene el delirio agitado no sufra estrés. Una vez que hemos llegado al lugar de los hechos, a pesar de que este tipo de pacientes no responda a la interacción con la policía, sí podemos intentar una contención verbal. Si la persona está corriendo por la calle y no es un peligro para sí mismo, para terceros, para el orden público, deberíamos simplemente dedicarnos a hacerle un acompañamiento por la zona, perimetrar la zona y dejarle que deambule. Estas dos medidas que acabo de citar lo que intentan es que no sujetemos a la persona para que no empiece la descarga de catecolaminas que son letales. Llegados al caso de que sea necesario una contención física, lo primero que deberíamos hacer es, como dije anteriormente en las conclusiones, es establecer un agente que tenga el rol de evaluador y observe a esta persona aquellos cambios que pueda presentar, especialmente si deja de luchar y se relaja muscularmente. Ahí deberían saltar todas las alarmas porque podríamos estar ante un paro cardíaco. Para contener a esta persona deberíamos, en la medida de lo posible, minimizar los tiempos de compresión torácica de esta persona y de posición en cúbito prono. Deberíamos priorizar la sujeción a esta persona por sus extremidades e inmediatamente llevar a una posición de cúbito supino, lateral o sentado. También deberíamos quitar de nuestros protocolos en este tipo de intervenciones las estrangulaciones, ya que la persona sufre mucho estrés y en ocasiones se ha demostrado que no se llega a dar el tiempo de la estrangulación necesario para que la persona se asfixie y fallece. Una vez tenemos contenida a esta persona, es muy importante el rol del médico, que debe evaluar qué medicación darle y también el traslado hospitalario. Como cité anteriormente, el protocolo realizado en Cataluña es muy bueno y incluyen la farmacología prehospitalaria y hospitalaria para dar. Es un punto de referencia para aquellos sanitarios que estén interesados en esta materia. A nivel de la farmacología, que es un tema que no quiero entrar mucho, pero sí quiero dejar ahí una pincelada para aquellos sanitarios que estén viendo esto, todos los estudios están haciendo referencia a la importancia del uso de ketamina en estas contenciones por la rapidez. Dejo ahí esto para aquellos sanitarios que investiguen un poco en PubMed y demás y vean que ya hay evidencia científica contrastada del uso de ketamina en este tema. Además, habría que equipar a los vehículos con dispositivos desfibriladores, ya sean DESA o DEA, y formar a los agentes en estas cuestiones. Por supuesto, todos los agentes ya deberían tener botiquines de control de hemorragias masivas, que aunque no sean muy habituales en este tipo de intervenciones, sí podrían ser necesarias por las lesiones producidas o autoinfligidas por los cristales, etc. Una carencia de todos los protocolos, quizás porque todavía no se tenían, es la integración de los DEC, de los dispositivos eléctricos de control para la contención de este tipo de personas. Sí que se ha demostrado, sí que ya hay evidencia científica
de que al reducir el tiempo de contención reducen la generación de catecolaminas y por lo tanto aumentan la cadena de vida de estas personas. Una propuesta de integración de estos dispositivos en los protocolos sería realizar una descarga en esta persona para que una vez finalice esta misma y por lo tanto cese la incapacitación neuromuscular del individuo, los agentes puedan contener a esta persona. Como he dicho anteriormente, por ejemplo, Taser, que tiene 5 segundos de disparo, no se me ocurre una forma de contener tan rápido a una persona en 5 segundos, ya que la podemos llevar al suelo, pero esta persona sigue agitada. Así que ahí queda en aquellos cuerpos que estén comprando este dispositivo o que ya lo tengan de dotación, integrarlo en estos protocolos. Muchas gracias por ver esta serie de vídeos, espero que os haya gustado y que podáis aplicarlo en vuestra profesión.